Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda clase del curso de Historia Argentina en esta primera parte del siglo XIX. Muchísimas gracias a toda la gente que ha mandado mensajes durante la semana y vamos a nombrar algunos lugares donde nos están viendo. Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Reconquista, Santa Fe, Concepción del Uruguay, San Isidro, Rosario, Ciudad de Córdoba, Tigre, Máximo Paz, Rivadavia, San Juan, Santa Fe Capital, Neuquén Capital, González Catán, Misiones, Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Fátima, provincia de Buenos Aires, Luján, provincia de Buenos Aires, La Francia, en Córdoba, Freire, en Córdoba, Curuzucuatiá, Corrientes, Azul, provincia de Buenos Aires, Villa del Parque, Capilla del Monte, en Córdoba, Villa Gesell, General Guido, Buenos Aires, Playa Unión, Chubut, Santa Bárbara, California, Adrogué, General Roca, Río Negro, Tupungato, Mendoza, Oakland, California, Darwin, Australia, Nueva York, Valencia, España. Bueno, muchísimas gracias. Les recordamos algunas cositas, como que la clase, si tienen algún problema, si no pueden terminar de verla, si es un horario complejo del lugar donde están, queda colgada durante una semana hasta el jueves que viene a las 19, así que tienen toda una semana para verla o si la quieren volver a ver, para repasar, como ustedes quieran. Así que bueno, básicamente eso y vamos a empezar retomando un poquito donde estábamos, que era un poco las consecuencias de la Revolución de Mayo, cómo seguía esta cuestión después de la Junta Grande, la creación de un triunvirato. Y me parece, es decir, un sistema de concentración de poder, ¿no? Una especie de embudo de una junta, de un gobierno colegiado, un gobierno de 3 miembros que se va a seguir concentrando, como vamos a ver en esta clase, ¿no? Me parece interesante marcar algunas cuestiones por lo que va a venir, ¿no? Que como ustedes saben, no les estoy spoileando, sino que saben cómo termina esta película y cómo sigue. Estamos camino a la guerra civil, estamos camino a la crisis del 20, ¿no? Etcétera. Pero me parece importante hablar de las bases sociales, de esta revolución, de la situación que queda después de la revolución. Algunas características socioeconómicas y diferencias muy acentuadas, ¿no? Regionales. En principio lo que había dejado España es un profundo regionalismo, es decir, no existía la idea de una nacionalidad y va a tardar bastante en existir esta idea, ¿no? Se era entrerriano, se era correntino, se era cordobés, se era mendocino, se era jujeño. Argentino, el concepto de argentino que ya circulaba, ¿no? Incluso hay un poema de las invasiones inglesas que dice alarma argentinos, pero argentinos se sentían por ahí más los de la zona litoral, los de Buenos Aires, con ese gentilicio, no porque el resto no lo sea, sino digo, había una cosa muy fuerte del regionalismo que va a influir muy potentemente después cuando veamos la aparición del caudillismo, de la segmentación regional y todo lo demás. El centro norte del país, de Córdoba para arriba, digamos, siempre estuvo mucho más vinculado económicamente, comercialmente, con el Alto Perú y su centro minero de Potosí. Recordemos la mina de plata, una de las más importantes del mundo, a donde iban las mulas, las carretas, los consumos. Era una gran demandadora de productos, una ciudad gigantesca con muchísimos habitantes, una villa imperial, declarada así por el gobierno español. El litoral se dedicaba al comercio, también al contrabando, porque había esta disposición del monopolio, como dijimos el otro día, y también, por supuesto, a la ganadería, y en este sentido competía también con Buenos Aires, ¿no es cierto? Cuyo, por supuesto, se dedicaba al vino, al aguardiente. El norte, que proveía, como dijimos, a Potosí, al Alto Perú, se dedicaba a la producción de carretas, a la crianza de mulas. Y evidentemente la crisis colonial y las primeras políticas de la revolución van a crear ciertas convulsiones. La gran beneficiada de la revolución, sobre todo, es Buenos Aires, por muchos motivos, ¿no? Porque es la que está económicamente mejor preparada para soportar lo que va a venir, que es una apertura comercial. Es más, Buenos Aires producía muy poco, básicamente lo que producía era para exportar, tenía un mercado interno muy pequeño, una ciudad que tenía unos 40.000 habitantes. Se dedicaba a la exportación de cuero, un poco más adelante de carne salada, con los saladeros, pero falta un tiempito todavía, no mucho. Y por lo tanto, la cuestión de la libertad de comercio, que es planteada
por Belgrano, por ejemplo, como una cuestión inicial y parcial, pero al que hay que terminar rápidamente y cambiar el modelo económico hacia un modelo industrial. Lamentablemente, la derrota de los morenistas en esta disputa va a hacer que las políticas de libre comercio se mantengan en beneficio de Buenos Aires, que además, con esta idea de la hermana mayor, tan discutida en las provincias y con razón, se va a quedar también con el puerto y con la aduana, que son dos elementos muy potentes de recaudación, de poder económico y de poder político. La aduana es, como ustedes saben, un elemento de recaudación nacional, es decir, que son dineros que corresponderían ser distribuidos entre las provincias. Sin embargo, ese dinero era acaparado por Buenos Aires, ¿no? Además, la aduana, y esto es muy importante que lo tengamos presente, es un instrumento de poder político y económico, no solamente un elemento recaudador, sino también un elemento político, porque la aduana podía decidir qué productos podían ir a determinada provincia, podía limitar el ingreso de una maquinaria que beneficiara una actividad industrial en alguna provincia, podía limitar el ingreso de libros, podía complicar la salida de algún producto. Es decir, que la aduana está en el eje de discusión, por eso hay tanta bibliografía sobre aduana y política, ¿no? Es decir, es el centro del debate entre las provincias y Buenos Aires, que va a llevar justamente a la guerra civil que está en ciernes, ¿no? Por otra parte, fíjense, ¿no? lo que decía un inglés en torno a esto del comercio y las ventajas del comercio libre, sobre todo para ellos, ¿no? Un comerciante inglés de la época decía: para la mayoría de los cueros que compramos, pagamos unos 3,5 peniques por libra. 3 meses después, eran vendidos en Buenos Aires a unos 5,5 peniques por libra. Y quizás 6 meses después, se vendían en Liverpool y Londres a 9 y 10 peniques por libra a los curtidores. Suponiendo que un cuero con otro diera 20 chelines, producía una ganancia de 10 veces el importe que el estanciero recibía por el animal en su establecimiento. Sin duda, muchos de los cueros de novillo, de ternero, de yeguarizo, así vendidos, transportados a Inglaterra, volvían por el mismo camino convertidos en botas y zapatos, hechos claramente con nuestro cuero, ¿no? Esto es lo que advertía muy tempranamente Manuel Belgrano y que lamentablemente no se le prestó la atención debida, ¿no? Por otra parte, también se benefició Buenos Aires con el reemplazo de la burocracia colonial, es decir, muchos integrantes de la burguesía porteña van a ocupar cargos públicos que antes estaban ocupados por los españoles. Pero también ahí hay un desplazamiento que es bueno advertirlo. Todas estas características generales me parecen importantes antes de entrar a los hechos y a los procesos. Y es el desplazamiento del centro del poder, de alguna manera, de la ciudad al campo, ¿no? Es decir, la riqueza en la provincia de Buenos Aires va a estar en el campo y el desplazamiento del poder va a ir para ahí. Y esto es un elemento que tenemos que tener muy presente, que se va a acrecentar con la aparición de los primeros saladeros. Esto es la posibilidad de conservar la carne y exportarla. Hasta ese momento se desperdiciaba gran parte de la carne, porque el mercado de consumo, como dije, era bastante chico, el mercado interno, y se usaba sobre todo el cuero para exportar. Con el saladero la vaca adquiere mucho valor porque todo el animal se aprovecha, se encarecen los campos cercanos a los puertos, al puerto de exportación, y crece el poder económico y por lo tanto político de la clase terrateniente porteña, que es la que va a fijar un poco la política de acá en adelante, ¿no? Creo que es importante dar este marco antes de avanzar en el terreno político de lo que fue pasando entre la creación de la Junta Grande, con la incorporación de los diputados del interior, con la renuncia de Moreno, con la derechización, decíamos, con el corrimiento hacia un modelo más conservador de esa Junta Grande que desemboca en la creación de un triunvirato, donde tiene un papel altamente preponderante Bernardino Rivadavia. El 23 de septiembre de 1811 nace el triunvirato con Paso, Chiclana y Zarratea, pero con Rivadavia como una figura fundamental como secretario de este triunvirato, ¿no? Donde va a tener estas disputas con Belgrano por la creación de la bandera, todas estas cuestiones que hacen a un modelo fuertemente conservador, ¿no? Pero va a tener una oposición importante este triunvirato,
a partir de la llegada a Buenos Aires de Bernardo de Monteagudo, una figura revolucionaria de la que hablamos la clase anterior, un patriota muy importante que va a tomar las banderas de Moreno, se lo va a llamar también indistintamente el Partido Morenista o la Sociedad Patriótica, un club político, como se decía entonces, que se opone fuertemente a la política del triunvirato y que va a tener un fuerte impulso a partir de 1812, cuando llega San Martín a nuestro país, ¿no? Que venía de renunciar al ejército español, luego de un paso por Inglaterra, de iniciarse en la logia masónica, y llega aquí y tiene contactos con la masonería local, con Julián Álvarez, que era el jefe de la masonería local, y por otra parte con el dirigente más importante de la Sociedad Patriótica, que es Bernardo de Monteagudo. San Martín llega a principios del 12, ¿no? En enero del 12, y es muy interesante lo que pasa ahí. Ustedes vieron que hay mucha gente que le gustan las teorías conspiranoides, que dicen que San Martín era agente inglés. Bueno, es muy interesante lo que tenemos en documentación, porque los franceses, los agentes franceses, Buenos Aires es una ciudad que estaba llena de agentes. Había agentes rusos, había agentes suecos, norteamericanos, ingleses, franceses, para todos los gustos. Era una ciudad muy importante porque era el puerto, como mencionamos, el puerto último importante junto con Montevideo para el paso interoceánico, que era el único, que era por Tierra del Fuego, ¿no? Por el estrecho de Magallanes. Estábamos muy lejos del canal de Panamá, así que el paso al Pacífico era necesariamente por este Atlántico Sur, de cual Buenos Aires era el último gran puerto, ¿no? Por lo tanto, era fundamental tener información de lo que estaba pasando acá, y las casas reinantes europeas mandaban a sus espías. Los espías franceses acusan a San Martín de agente inglés, y los espías ingleses acusan a San Martín de agente francés pro-napoleónico, ¿no? Evidentemente esto lo deja bastante limpio a San Martín de las acusaciones que se le harán a lo largo de su vida. En realidad él viene con un claro objetivo de participar en las luchas por la independencia. Ya se había decidido mucho antes, ya lo dijimos el otro día, no fue un acto de oportunismo, sino que en el año 8 ya se incorpora a la Logia de Caballeros Racionales, donde están los americanos que quieren volver, Miranda, Bolívar, Andrés Bello, que quieren volver a sus países a luchar por la independencia, ¿no? La llegada de San Martín provoca también un revuelo en el triunvirato. Es muy mal recibido, dice él, por un integrante que es Rivadavia, que lo recibe mal, que desconfía de él, y se le asigna la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, que es un desafío, porque es un regimiento de élite, de desplazamiento rápido, es decir, una unidad de combate rápida, no muy grande, a la que se le va a asignar una misión, luego de una tarea de inteligencia muy importante, que es defender las costas del Paraná de los ataques de los realistas, que estaban en Montevideo. Recordemos que Montevideo seguía siendo una colonia española, ¿no? Así que ahí comienza esta preparación con episodios muy interesantes, como por ejemplo la incorporación de 330 guaraníes que solicita San Martín, en recuerdo de su pasado por aquellas tierras, las tierras de las misiones, como se decía, todo ese extenso territorio que había sido parte del complejo misionero jesuítico. Bueno, se incorporan estos guaraníes que van a ser muy importantes dentro de la estrategia de San Martín y que van a participar de todas sus campañas, ¿no? La primera acción de los granaderos no es justamente San Lorenzo, sino que es una acción previa y que tiene que ver con su afiliación a la Sociedad Patriótica y la candidatura de Monteagudo a ocupar un cargo en el triunvirato. Ahí hay un fraude escandaloso que es denunciado y por lo tanto se decide una acción conjuntamente con algunas de las tropas de la capital, de las que participan los granaderos de San Martín, y terminan derrocando a este primer triunvirato, instalando un segundo triunvirato mucho más afín al avanzar hacia la independencia, ¿no? San Martín dice en aquella ocasión que se sepa que no están siempre las tropas para sostener gobiernos tiránicos, ¿no? Y ahí comienza una nueva etapa donde se va encaminando la cuestión hacia
aparentemente hacia la independencia. Se logra convocar a la asamblea del año 13, mientras que San Martín está muy activo políticamente y a la vez preparando sus tropas para defender la zona de Rosario, la zona del Paraná, ¿no? Ahí se produce entonces este combate de San Lorenzo y vamos a ver entonces en un video, un fragmento de documental de nuestro querido programa Ver la Historia, que se emitió por Encuentro y por la televisión pública. Vamos a ver entonces este fragmento de documental. A poco de llegar, San Martín también entra en contacto con los grupos opositores al triunvirato. Junto a otros hombres, entre los que se encuentra Bernardo de Monteagudo y Carlos de Alvear, funda la logia Lautaro. Esta logia derroca al primer triunvirato e instala un segundo triunvirato afín a sus ideas. Su primera medida es convocar a la Asamblea General Constituyente y Soberana, más conocida como la Asamblea del año 13. Cuando el 25 de mayo surge el primer gobierno patrio, se termina la dominación española, pero comienzan los conflictos en torno a cómo organizar la futura nación. Hay dos modelos de país en pugna. Por un lado, las Provincias Unidas, dependientes del Poder Central de Buenos Aires, y por otro, la Liga de los Pueblos Libres, conformada por las actuales provincias de Corrientes, Entre Ríos, los pueblos de las Misiones, la Banda Oriental, Santa Fe y transitoriamente Córdoba. Esta liga, liderada por José Gervasio Artigas, exige la independencia absoluta de España y la organización de un sistema federal, para que ninguna provincia sea más que otra. Esto resulta inaceptable para los porteños, que inventan una absurda acusación de fraude para dejarlos afuera de la Asamblea del año 13. A pesar de que no se logra declarar la independencia y crear una constitución, la obra de esta asamblea es muy importante. Se crean, por ejemplo, el escudo, el himno, la moneda nacional y se define el 25 de mayo como fecha patria. Pero también se declara la libertad de vientres y la eliminación de los títulos de nobleza. Se libera a los indígenas del pago del tributo, se deroga la Inquisición y la tortura y se pone fin al tráfico de esclavos. En lo político, los porteños dan un paso más en la concentración del poder. Disuelven el triunvirato y crean un poder ejecutivo unipersonal, el directorio. Después de su encuentro con Belgrano en Yatasto, San Martín pasa un periodo al mando del Ejército del Norte. Es ahí donde se convence de que es imposible acceder a Lima por el camino del Alto Perú. Seguir insistiendo por tierra solo traerá nuevas derrotas. Por eso San Martín cree que es el momento de poner en práctica un plan continental. San Martín cree que el cruce de los Andes es la mejor opción para atacar el corazón del poder realista. Viene planificándolo desde hace varios años. Y una serie de hechos ocurridos en Europa vuelve todo mucho más urgente. Cuando Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo, se inicia en Europa la restauración absolutista. Todos los reyes vuelven a tomar el control de las coronas que habían perdido y tratan de anular todas las reformas sociales surgidas tras la Revolución Francesa. En América, los focos revolucionarios que buscan independizarse de la corona van cayendo uno a uno. Para 1816, Fernando VII concentra todas sus fuerzas militares en un solo objetivo: recuperar el único territorio que se mantiene rebelde, o sea, el exvirreinato del Río de la Plata. La revolución está en peligro y San Martín sabe que es el momento para aplicar su plan. Pide el relevo al Ejército del Norte y se convierte en gobernador de Cuyo. Paralelamente a su trabajo político, se dedica de lleno a preparar su gran campaña libertadora. San Martín recibe apoyo económico del gobierno central, pero resulta totalmente insuficiente.
Es el pueblo cuyano el que convierte esta campaña militar en una verdadera gesta popular. San Martín supervisa todos los detalles, que en una campaña de tales dimensiones son muchísimos. El plan de San Martín está pensado al detalle. Pero sin el aporte de los vaquianos que conocen en profundidad esta geografía, cruzar los Andes sería absolutamente imposible. Para que el plan no fracase, San Martín necesita una defensa estratégica en el norte del país. Esta tarea la delegan un joven militar salteño. Martín Miguel de Güemes es un joven militar salteño que comanda las partidas cada vez más aguerridas de gauchos rebeldes. La tenaz guerra de guerrillas de Güemes y sus infernales es una pieza clave en la campaña libertadora de San Martín. La restauración absolutista en Europa y la caída de los movimientos emancipatorios en América ponen en peligro la revolución. Por eso se decide llamar de forma urgente a un congreso en Tucumán para declarar la independencia. La mayoría de las provincias ven al Congreso de Tucumán como una maniobra más del centralismo porteño, pero igualmente envían diputados. Todas menos las que están bajo la influencia de Artigas, que en 1815 organiza su propio Congreso Constituyente, el Congreso de Oriente o el Congreso de los Pueblos Libres, que hacen su propia declaración de independencia. Después de meses de debates, el 9 de julio se concreta el gran objetivo del Congreso. Cuando el secretario Juan José Paso le pregunta a todos los presentes si quieren que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y la metrópoli, todos los diputados aprueban por aclamación. Es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Mientras en Tucumán se declara la independencia, en Mendoza, San Martín ultima los detalles para su gran hazaña. El plan de llevar la libertad a todo el continente ya está en marcha. Bueno, ahí estábamos viendo qué pasó con San Lorenzo, con esta batalla tan impresionante, ¿no? Porque a veces para minimizar la acción de San Martín se dice duró apenas 15 minutos. Acá lo decimos en sentido absolutamente contrario, ¿no? Porque era una batalla en la que había que pelear contra el doble de tropas que tenían apoyo naval en el río, y ahí apareció la estrategia genial de San Martín, ¿no? Con una acción envolvente que en muy pocos minutos los derrota y los empuja hacia las barrancas. Es una victoria muy contundente y bueno, esto lo coloca a San Martín en una posición distinta también, con gran mérito militar, pero también gran presencia política en un momento que se está reuniendo esta asamblea del año 13, y que seguramente va a nombrar una autoridad nacional. La asamblea del año 13 hizo cosas muy interesantes, como por ejemplo la aprobación de los símbolos patrios, ¿no? El escudo, la bandera, el himno, la abolición de los elementos de tortura, la abolición de los títulos nobiliarios, etc. Pero dejó otras cosas pendientes y tuvo en su origen algunos defectos importantes que es muy importante señalar, ¿no? En primer lugar, hay una cuestión ahí con el presidente de la Asamblea, que es Carlos María de Alvear, un hombre que se va a mostrar después un gran enemigo de San Martín, a pesar de que había llegado con él. Ahí comienzan las diferencias muy importantes. Y ya en el inicio de
de la Asamblea, hay un tema, poco antes de la Asamblea, que es la cuestión de la incorporación de los diputados orientales, ¿no? Es decir, los diputados de la banda oriental, de la zona artiguista, traen una serie de planteos, las instrucciones de Artigas, conocidas como las instrucciones de Artigas, que son realmente notables, progresistas, de avanzada para la época, donde se habla, por ejemplo, de república, de independencia, de traslado de la capital, de nacionalización de las rentas de la aduana, de libertad civil, de libertad de imprenta. Bueno, y estos diputados son rechazados con estas instrucciones por el presidente de la Asamblea, con el argumento de que no habían sido electos correctamente, cosa que es absolutamente falsa, es una argucia. Es más, fueron de los pocos diputados realmente electos, como correspondía. Y esto, bueno, evidentemente va a empezar a generar disputas y problemas con Artigas, que aparece efectivamente como un planteo alternativo, que va a ir extendiendo su acción y su influencia hasta conformar el Protectorado de los Pueblos Libres, que abarcaba la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, parte de Córdoba, es una parte muy importante del país que está bajo la influencia de José Artigas, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando de Artigas, pero una cosa que no hace el Congreso Constituyente, la Asamblea General Constituyente, que su nombre dice algo muy potente, es decir, redactar una constitución y declarar la independencia, bueno, ninguna de esas dos cosas hace la Asamblea por esta muñeca y esta maniobra de Alvear, muy cercano a los intereses británicos, que, como hemos dicho en la clase pasada, era aliada de España y trataba de evitar por todos los medios que avanzáramos hacia la independencia, ¿no? O por lo menos que no lo proclamáramos abiertamente. Sí hace la Asamblea crear un poder ejecutivo, ¿no?, de un solo miembro, el directorio. Y fíjense qué interesante, ¿no? Lo que hace inmediatamente Alvear cuando ve este crecimiento de la figura de San Martín, lo envía al norte a reemplazar a Belgrano, lo manda al Ejército del Norte y dice lo siguiente, escribe Alvear: yo sentí al instante este gran defecto, un poder ejecutivo de varias personas, y siendo miembro de la Constituyente, en realidad su presidente, traté de sondear los ánimos con el objeto de concentrar el poder en una sola persona. No había pues tiempo que perder y era preciso empezar por hacer en el gobierno una gran variación que pedían imperiosamente las circunstancias. El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano, y la salida de este jefe de la capital, que se había manifestado opuesto a la concentración de poder, muy interesante este dato, ¿no? San Martín se había manifestado opuesto a la concentración de poder, me dejaba más explícito y expedito el camino para intentar esta grande obra. Es interesante entonces esta caracterización de Alvear, quién era Alvear, qué está haciendo y cómo aprovecha la partida de San Martín a reemplazar a Belgrano en el Ejército del Norte para concentrar el poder y nombrar como primer director supremo a Gervasio Antonio de Posadas, nada más y nada menos que su tío. Todo queda en familia, que va a ser un títere en manos de Alvear, ¿no? Acá es importante, bueno, recordar, ¿no?, que San Martín reemplaza a Belgrano, que se niega a detenerlo, iba con esas órdenes, después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y que San Martín tiene otra idea, otro planteo, que es ir por otro camino, que es el plan continental, que ya lo tiene un poco en mente, que termina de empezar a plantearlo en Tucumán, así se lo dice a Belgrano. Ahí se van a despedir, no se van a volver a ver nunca más, seguirá una muy intensa correspondencia, una amistad epistolar en esta hermosa correspondencia que existe entre Belgrano y San Martín, que seguirá hasta la muerte de Belgrano, ¿no es cierto? San Martín solicita para concretar su plan, que termina de redactar en Saldán, en la provincia de Córdoba, junto a su flamante amigo Tomás Guido, que será uno de los grandes amigos durante toda su vida, la redacción de este plan continental, que es el cruce de los Andes, la liberación de Chile y de ahí ir al Perú. Es probable que ese plan tuviera que ver con un plan
redactado por un general inglés llamado John Maitland, que él conoce cuando está en Londres, no al general sino el plan, un plan de 1800, que hablaba de algo parecido, pero ese era un plan de conquista, no un plan de liberación, o sea que es importante entender que San Martín le presta atención a la cuestión estratégica de ese plan y no a las características iniciales y los objetivos iniciales que tenía ese plan. Por otra parte, conoce a algunos oficiales de inteligencia, estando en Tucumán con Belgrano, que tenían el mismo plan, pero con una importante diferencia, que era la toponimia, los nombres, los vaquianos de la zona, cómo se podía concretar efectivamente, y todo esto él lo suma para poder redactar este plan que va a ser presentado a las autoridades de entonces, ¿no? Para lo cual él solicita ser nombrado gobernador de Cuyo, cosa que va a ocurrir justamente en 1814. Acá hay algo realmente muy interesante, y es que cuando llega San Martín a Mendoza para hacerse cargo de la gobernación de Cuyo, hasta ese momento la economía mendocina era muy distinta a lo que va a ser después y lo que conocemos hoy, ¿no? Mendoza vivía fundamentalmente de la exportación de ganado en pie a Chile. Cuando llega San Martín, el plan era atravesar Chile con un gobierno amigo del otro lado, un gobierno patriota, pero al poco tiempo de estar en Mendoza se produce la derrota de Rancagua y por lo tanto la caída de Chile en manos de los españoles. Esto es un hecho realmente muy grave que cambia completamente los planes y también cambia la economía mendocina que San Martín tiene que reestructurar como gobernador. Evidentemente ya la principal actividad económica no puede ser la ganadería de exportación y él reformula la economía mendocina fomentando la vitivinicultura, fomentando la agricultura, es decir, modificando fuertemente la economía mendocina. Es un gran gobernador San Martín durante 3 años de las provincias de Cuyo. Se dedica, por ejemplo, en el caso de Mendoza, una provincia semidesértica, como también lo era San Juan, a fomentar el riego. En el caso particular de Mendoza, tomando el modelo de los huarpes, ¿no? De los habitantes originarios que habían trazado los canales de riego, mejorándolos. Y en cuanto a la estrategia, evidentemente ese plan de colaboración mutua para el cruce se tiene que transformar en un plan de invasión con bastante urgencia, digamos, porque había que ganarles de mano a los españoles, que el próximo paso era cruzar ellos la cordillera para atacar a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Así que ese plan se pone en marcha. Mientras tanto, San Martín gobierna Mendoza, como dijimos, de una manera muy interesante, creando escuelas, creando bibliotecas, una escuela secundaria, ocupándose de la situación de la mujer, hasta la situación de las cárceles, ¿no? Es un gobierno altamente interesante el que hace San Martín en la provincia de Mendoza. Y bueno, y mientras tanto preparando el cruce, que es una hazaña que no tiene muchos parangones realmente. Es el cruce de la segunda cordillera del mundo, después del Himalaya, para lo cual va a requerir la colaboración de la población cuyana, porque el gobierno de Buenos Aires le limita bastante el envío de fondos, así que el pueblo cuyano, las 3 provincias, particularmente Mendoza también, va a hacer un esfuerzo enorme donando lo que no se tenía. Hay figuras ahí muy interesantes, ¿no? Como Álvarez Condarco, que manejaba toda la cuestión vinculada a la inteligencia, a ese verdadero ejército en las sombras que tenía San Martín de espionaje, de inteligencia y contrainteligencia, donde tuvieron un rol fundamental las mujeres, las famosas espías de San Martín, que trabajaban particularmente en Chile, pasando información y dando al enemigo información falsa, bajo la dirección de Manuel Rodríguez, con el alias del Alemán, que era un poco el coordinador de las tareas de inteligencia en Chile. Bueno, todo ese operativo, bueno, por supuesto, Fray Luis Beltrán, pieza fundamental en la logística, en la preparación de la vestimenta, del armamento, bueno, en todos los detalles, ¿no? Había que pensar en todo para transportar del otro lado de la cordillera a casi 5.000 personas con sus mulas, con el ganado, con el alimento. Bueno, todo eso se planeó durante 3 años. Y bueno, en eso está San Martín cuando llega un año clave para el mundo, como decíamos el otro día, como dice Erich Hobsbawm, el verdadero inicio del siglo
XIX, ¿no? El año 1815, un día como hoy, 18 de junio de 1815, se produce la derrota de Waterloo, y la caída de Napoleón y todo lo que eso implicaba. Al principio, la vuelta de las testas coronadas a sus reinos. En el caso de España se había producido un año antes, en el año 14, volvía Fernando VII a su trono, y esto, bueno, empezaba a crear algunas complicaciones a los americanos, porque Fernando volvía más conservador que nunca. Para que tengan una idea, cuando reasume el reinado, el grito es: muera la libertad, vivan las cadenas, ¿no? Ese es un poco el nivel de conservadurismo que tenía don Fernando VII. Vuelven todos los reyes a sus tronos en Europa, se crea la Santa Alianza, que es esta unión de naciones conservadoras, muy favorables a la reconquista por parte de España de sus colonias. Hay toda una ideología conservadora, ¿no? la de Metternich y todo este pensamiento contrarrevolucionario que se da en ese contexto, a la vez que se dan procesos muy interesantes desde el punto de vista cultural, ¿no? Estamos hablando del prerromanticismo, la idea en cada país que estuvo ocupado por Napoleón, de un resurgimiento de la cultura nacional, una revalorización de lo que tiene que ver con la música, la pintura, la literatura local, que va a ser el germen de lo que vamos a conocer como el movimiento romántico, ¿no? Es decir, ese movimiento tan importante que tiene exponentes, bueno, como Beethoven, que tiene exponentes en la literatura y demás, pero que tiene que ver un poco con la recuperación del sentimiento nacional en los países, y de la idea de luchar contra el maquinismo que estaba imperando después de la Revolución Industrial, ¿no? Como una vuelta al campo, una vuelta a lo primigenio, a los valores humanos, que no iba muy en consonancia con lo que estaba pasando a nivel político, ¿no? Donde se estaba planteando un fuerte sentido individualista y conservador, ¿no? La situación en América era realmente gravísima, también en ese año 15, que es un año definitivo, que algunos autores hablan del año del pánico, ¿no? Donde la verdad que se sentía que todo se iba al diablo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que estaba pasando en América, ¿no? En 1815, Morelos era fusilado, el gran revolucionario Morelos era fusilado en México, Bolívar era derrotado y partía al exilio en Jamaica. Es decir, que le quedaba al Río de la Plata la responsabilidad de resistir, de convertirse en la única zona rebelde en condiciones de resistir al Imperio Español. Una responsabilidad evidentemente muy grande que iba a traer consecuencias, ¿no? Por un lado estaban los que decían, como Bolívar, guerra a muerte y avancemos contra el enemigo, contra el Imperio Español, y otros planteaban la entrega lisa y llana, ¿no? Entre estos últimos estaba don Alvear, don Carlos María de Alvear, que se había convertido, después de la renuncia de su tío Posadas, nada más y nada menos en director supremo de las Provincias Unidas, ¿no? En ese contexto del pánico, Alvear decide enviar a Río de Janeiro. Recordemos que no habíamos sido reconocidos todavía por Inglaterra como una nación independiente. De hecho, tampoco habíamos proclamado la independencia nosotros, por lo tanto no había un embajador inglés en Buenos Aires, sino que estaba en Río de Janeiro. Y ahí decide enviar entonces a Alvear a Manuel José García, un agente inglés, ese sí que un agente inglés, a Río de Janeiro a ver al embajador inglés Lord Stranford, con una carta de Alvear que decía lo siguiente: estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Es decir, le estaba planteando a Inglaterra que nos acepte como colonia. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, puntos suspensivos, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen estos momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe autorizado que empiece a dar al país
las formas que sean del beneplácito del rey y la nación inglesa, a cuyos efectos espero me dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene preparar oportunamente a la ejecución. Esto era el año 1815, Carlos María de Alvear. Esto provoca la reacción de todos los ejércitos, se subleva el ejército del norte, se subleva el ejército de los Andes, que desobedece a Alvear, hasta que finalmente Alvear debe renunciar y se exilia en Río de Janeiro. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que decía José de San Martín desde Mendoza, en una comunicación al Cabildo mendocino. La destrucción del tirano gobierno de la capital exige demostraciones de júbilo e igualmente el agradecimiento al Ser Supremo por habernos dispensado su protección para evadirnos del coloso que se había levantado para oprimir los sagrados derechos de los pueblos. Es preciso, pues, que vuestra soberanía, para llenar este deber, me sirva a disponer que para el domingo 30 haya misa matriz, solemne con Te Deum, a la que se servirá vuestra soberanía asistir a tributar las gracias debidas por tan relevante servicio. Esto decía San Martín del gobierno de Alvear. ¿Qué hace Alvear? Bueno, Alvear huye a Río de Janeiro, ratifica este ofrecimiento al que Inglaterra, por otra parte, no accede, y además pide una entrevista con el embajador español, Villalba, a quien le concede. Él se va con muchos documentos de acá, gran parte de nuestros secretos militares, o sea, un acto de doble traición a la patria por parte de Alvear. Esto ocurre en 1815, que es un año divisorio de aguas, ¿no? O se está con la traición o se está en el planteo de avanzar hacia la independencia, hacia la declaración formal de independencia y hacia incrementar la guerra a muerte con el español. En este sentido, San Martín está en esa línea, Belgrano, que está en una misión diplomática, está en esa línea, y bueno, es así como entonces se va a convocar al Congreso de Tucumán. Pero es interesante ver lo que va pasando en el medio, ¿no? Porque antes de la declaración del Congreso de Tucumán hay un congreso bastante poco mencionado por la historia oficial, que es el congreso convocado por Artigas, el Congreso de los Pueblos Libres, en Concepción del Uruguay, que se reúne el 29 de junio de 1815, donde van las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental, diputados de Córdoba, que proclaman la independencia, juran la bandera tricolor, esto es celeste y blanca, con la franja roja de la Federación, piden que se proclame la República, es decir, una cantidad de cosas que hablan de una voluntad de cambio, de este proyecto tan interesante que era el artiguismo en esta zona del Río de la Plata, ¿no? Es interesante ver la diferencia ante esta proclamación del Congreso de Concepción del Uruguay, del Congreso artiguista, y lo que decía el directorio, que sacaba un reglamento de tránsito de individuos contemporáneamente, que decía: todo individuo que no tenga propiedad legítima será reputado en la calidad de sirviente y será obligatorio que se muna de una papeleta de su patrón visada por el juez. Los que no tengan estas papeletas serán reputados como vagos, detenidos o incorporados a la milicia. Esto es una ley de pobres, como las que existían en Inglaterra, también un castigo a los pobres si no tenían propiedad o una papeleta de trabajo, lo cual no era a veces fácil de conseguir, ¿no es cierto? Lo digo esto para contrastar los dos modelos, ¿no? A la vez, Artigas emite el Reglamento Oriental para el Fomento de la Campaña, que establecía la expropiación de tierras de los emigrados, malos europeos y peores americanos, el reparto entre los desposeídos del país para fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Bueno, este modelo va a empezar a poner muy nerviosos a las autoridades porteñas, aún a aquellas que reemplazan a Alvear, por ejemplo Álvarez Thomas, ¿no?
que convoca al Congreso General Constituyente que se va a reunir en Tucumán, ¿no? El planteo es muy interesante porque se decide que sea en Tucumán porque era la mitad del virreinato. Pensemos que el virreinato llegaba al límite con el Perú, toda Bolivia, y llegaba un poco más o menos al sur de la provincia de Buenos Aires, centro-sur de la provincia de Buenos Aires, porque el resto era la frontera con el indio, era territorio indígena. Así que la mitad, más o menos, estaba en Tucumán. Las provincias no querían saber nada con un congreso en Buenos Aires después de la experiencia unitaria de Alvear, y por eso entonces se convoca el congreso en Tucumán. Pero evidentemente hay unas cuestiones previas que es importante señalar para entender por qué las provincias artiguistas no van a concurrir al Congreso de Tucumán, porque se dice muy rápidamente en algunos manuales, en algunos libros de historia, Artigas se negó a enviar diputados al Congreso de Tucumán. Fíjense ustedes que se producen dos hechos muy graves en territorio artiguista. Una es la invasión de Santa Fe, donde las tropas porteñas arrasan Rosario y Santa Fe a sangre y fuego, un hecho muy grave. Y la otra es el secuestro de los diputados artiguistas que vienen a tratar su posible presencia en el Congreso de Tucumán. El propio Álvarez Thomas dice: he enviado fuerzas a Santa Fe con las instrucciones que manifiestan las proclamas que incluyo. Los diputados de vuestra excelencia han padecido alguna detención en su despacho porque, hallándome informados de la indicada medida, temí precipitasen a vuestra excelencia para oponerse a que se realizase con el sosiego que conviene a todos. O sea, le está hablando Artigas, que ha secuestrado a sus diputados, que fueron muy maltratados, y además se produce la invasión a Santa Fe, con lo cual, evidentemente, la disposición a concurrir a la Asamblea, al Congreso General Constituyente, era dudosa, y los pueblos libres entienden entonces que no deben concurrir. Este es un tema de debate actualmente en la historiografía oriental y también en la nuestra. Si hizo bien Artigas en enviar diputados al Congreso de Tucumán, cosa que es totalmente entendible, ¿no? Así, con estas situaciones, con las maniobras que se sabían que se iban a producir, pero quizá hubiera sido interesante, dicen algunos historiadores, un bloque federal importante en ese Congreso que quizá hubiera modificado algunas cosas. Una postura interesante que se viene planteando hace algunos años, ¿no? El Congreso comienza a funcionar a fines de marzo de 1816 con la presencia de muchos diputados, salvo los diputados que están dentro de la Liga del Protectorado de los Pueblos Libres. Los primeros temas son muy interesantes de debate porque recordemos que el Congreso comienza un 24 de marzo del 16 y recién el 9 de julio se proclama la independencia. En el medio hay muchos debates importantes que tienen que ver con forma de gobierno, con sistema rentístico. Hay, por ejemplo, el tratamiento de una ley muy interesante redactada por Tomás Godoy Cruz y por José de San Martín, el diputado mendocino, que es la primera ley que se propone en este Congreso, la primera ley de toda nuestra historia de protección de un producto nacional que es el vino y el aguardiente. Es un debate interesantísimo que se da en el marco del Congreso de Tucumán, proyecto de ley con la firma de San Martín, que lamentablemente es rechazado, y los diputados liberales porteños dicen que lo rechazan porque si hacemos esto nos vamos a aislar del mundo, una frase que vamos a escuchar muchas veces a lo largo de la historia argentina. También se da un debate interesante en torno a la forma de gobierno, y Manuel Belgrano es invitado a participar como invitado, no como diputado. Él acababa de llegar de Europa, de una misión exploratoria de cómo tomarían las potencias europeas una posible declaración de independencia. Obviamente viene con una opinión de que va a ser difícil, pero sobre todo va a ser difícil si nos volcamos a un modelo republicano, ¿no? Que en Europa priman las monarquías y que por lo tanto habría que pensar en algún modelo monárquico constitucional, una monarquía moderada, y encuentra que en el Congreso hay muchos proyectos monárquicos, pero tremendamente conservadores, con la idea de coronar príncipes franceses, ingleses, españoles, portugueses, e incluso hasta se piensa en un zar de Rusia, una cosa
bastante insólito y lo menciono por lo que viene a continuación. Belgrano expone esta situación de cómo ha encontrado Europa, de que hay una idea de monarquizarlo todo, un tremendo conservadurismo, una mala predisposición para con las colonias rebeldes, como se las llamaba en Europa. Entonces lanza la propuesta de una monarquía presidida por la Casa de los Incas, una monarquía constitucional con un inca a la cabeza que no es cualquier inca, es ni más ni menos que el hermano de Túpac Amaru, es Juan Bautista Túpac Amaru, que está preso en España, con lo cual uno advierte que hay acá algo de simbólico, no en España, sino en la cárcel africana, una colonia española en África, con muy pocas posibilidades de ser liberado, por supuesto. Y Belgrano plantea entonces una monarquía constitucional con una constitución muy moderna, con un inca como rey, lo cual provoca adhesiones y rechazos, ¿no? La adhesión entusiasta de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de los diputados cuyanos, como Laprida, por ejemplo, como Godoy Cruz, y el rechazo muy fuerte de los diputados porteños, particularmente del diputado Anchorena, que dice que vamos a vivir bajo una monarquía con un príncipe en hojotas, una casta, bajo la casta de los chocolates, ¿no? Con una postura claramente racista. Bueno, es un debate fuerte, pero Belgrano termina logrando algo que probablemente es lo que también se haya propuesto, ¿no? Es decir, a rechazar la monarquía incaica se termina por rechazar y cancelar el debate sobre la monarquía en general, ¿no? Y caen también esos proyectos delirantes del zar de Rusia, del príncipe francés, etc., ¿no? Y Belgrano le decía a su amigo Manuel Ulloa: verá usted cómo unos me atacan y otros me defienden acerca de nuestro pensamiento de monarquía constitucional e inca. Digan lo que quieran los detractores, nada y nadie será capaz de hacerme variar de opinión. Creo que es nacional, que es justa, y ni el cadalso ni las llamas me arredrarán de publicarla. Bueno, mientras tanto se seguía demorando la proclamación de la independencia, seguían estas negociaciones secretas, de las que vamos a hablar a continuación, y San Martín se ponía nervioso porque San Martín necesitaba el acta de independencia para cruzar a Chile. Ya tenía muy avanzados sus planes y quería hacerlo, por supuesto, en el único momento que podía hacerlo, que era en el verano, ya en el verano de 1817. Por lo tanto, le manda cartas a Godoy Cruz, muy conocidas y muy interesantes, donde le dice: ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional, y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta para hacerlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Y terminaba con esta frase tan interesante: los medios violentos a que es preciso recurrir para salvarnos tendrán uno de los resultados que se proponen los buenos americanos. Se podrán realizar o no contrastando el egoísmo de los más pudientes. Esto decía en esta carta maravillosa José de San Martín, y bueno, apura un poco esta proclamación de independencia que veíamos que se da, como todos sabemos, un 9 de julio de 1816, con ciertas limitaciones, porque el acta original de aquel 9 de julio dice: libres de España, Fernando VII y sucesores, dejando abierta la posibilidad de una dependencia con otra potencia europea, más precisamente y muy probablemente con Portugal, que lo teníamos, como dijimos, como vecino desde 1807, ¿no es cierto? Cuando se traslada a la corte portuguesa, como explicamos la clase pasada. Esto pone muy nerviosos a aquellos que están poniéndole el pecho a las balas, particularmente a San Martín, que antes de hacer jurar esta declaración por la tropa, pide una modificación en la redacción que se va a concretar varios días después, el 21 de julio, con la declaración final que dice: libre de España, Fernando VII, sucesores, y de toda potencia extranjera, de toda dominación extranjera. Detalle muy importante,
Y ahí se ve entonces la muñeca de San Martín en todo esto, ¿no? Esta proclamación de independencia tan favorable, tan interesante, que iba a costar tanto ponerla en práctica, que evidentemente abría los caminos a incentivar y a incrementar la guerra, que se venía dando con mucha fuerza en la frontera norte, con Güemes, este gran personaje del que hemos conmemorado ayer un aniversario del 199 de su muerte, ¿no? De su asesinato por parte de las tropas españolas en una emboscada. Güemes estaba resistiendo como podía con sus gauchos en lo que San Martín denominaba la guerra de recursos. Esto es, su armamento provenía de los recursos tomados al enemigo, porque Buenos Aires se negaba a mandarle armamento porque temía que le surgiera un nuevo Artigas en el norte, con esta gran popularidad que tenía San Martín, con esta gran popularidad que tenía Güemes, un hombre muy querido por su pueblo, que lo llamaban el padre de los pobres, un gran gobernador de su provincia. Es decir, la guerra estaba cerca y de hecho en Tucumán, en el momento de las sesiones del Congreso, había toque de queda, frente a la posibilidad de que en cualquier momento hubiera una avanzada realista. Esto es el contexto en el que se da la proclamación de independencia. Pero también había en ese Congreso personajes bastante indeseables que estaban tramando otra cosa. A la vez que proclamábamos la independencia, había gente que estaba pensando en sacarse de encima a Artigas, para lo cual no tenían ningún inconveniente en enviar a personajes como Miguel Irigoyen a Río de Janeiro con estas instrucciones que les voy a leer. Esto está en las actas secretas del Congreso de Tucumán. Si se le exigiera al comisionado que estas provincias se incorporaran a las del Brasil, se opondrá abiertamente. Pero sí, después de apurados todos los recursos de la política, insistieren, les indicará como una cosa que sale de él. Miren qué ridículo, ¿no? Como una cosa que sale de él. Y que es a lo más a que tal vez podrían prestarse estas provincias, que formando un estado distinto del Brasil, reconocerán como su monarca al de aquel. Mientras mantenga su corte en este continente, pero bajo una constitución que presentará el Congreso. Es decir, estaba proponiendo el directorio, que en ese momento estaba en manos de Pueyrredón, la entrega a Portugal. Fíjense ustedes el comentario del espía norteamericano, que dice: el gobierno de estas provincias es demasiado sumiso a la Gran Bretaña para merecer el reconocimiento de los Estados Unidos como potencia independiente. Esto tenía que ver con que, proclamada la independencia, empezaban a pedir reconocimiento de las potencias, una de ellas los Estados Unidos, que se niega, o por lo menos este espía sugiere que no vale la pena porque es un gobierno demasiado sumiso a la Gran Bretaña. Recordemos, en ese contexto todavía gran enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Y el agente inglés dice: la política del gobierno de Buenos Aires plantea serias dudas en cuanto a si realmente era o seguirá siendo independiente. Estas cuestiones son realmente muy interesantes. Mientras tanto, mientras pasa esto y se apura la traición con Artigas, Artigas incrementa su política de reforma agraria, de inclusión de los pueblos originarios. Miren qué lindo este documento que envía al Cabildo de Corrientes, donde dice: es preciso que a los indios se le trate con más consideración, pues no es dable cuando sostenemos nuestros derechos excluirlos del que justamente les corresponde. Su ignorancia e incivilización no es un delito reprensible. Ellos deben ser condolidos más bien que de esta desgracia, pues no ignora vuestra soberanía quién ha sido su causante, y nosotros habremos de perpetuarla. Miren qué interesante cómo él plantea de quién es la culpa de la ignorancia, en el sentido, por lo menos, que entendían los criollos, que tenían los indios, o por lo menos la falta de educación formal, de la que obviamente habían sido excluidos, ¿no? ¿Y nos preciaremos de patriotas siendo indiferentes a este mal? Por lo mismo, es preciso que los magistrados velen por atraerlos, persuadirlos y convencerlos, que con obras mejor que con palabras acrediten su compasión
y su amor filial. Fíjense qué diferencia entre los planteos de Pueyrredón, que además habilita finalmente en agosto del 16 la invasión portuguesa, que está compuesta, a la banda oriental, que está compuesta por 30.000 soldados muy bien entrenados, con un asesor militar que les va a sonar mucho, que se llama William Carr Beresford, aquel que participó, que dirigió la primera invasión inglesa contra nuestro país. Bueno, iban contra Artigas, esto firman un tratado de amistad con Portugal, con el Imperio Portugués. Lo firma Manuel José García, persona que les pido que retengan en su memoria porque vamos a volver a hablar de él varias veces a lo largo de estas charlas. García firma este documento que dice: el gobierno argentino se obliga a retirar tropas y municiones que hubiere facilitado en socorro de Artigas, no admitiendo a este último ni a sus partidarios en el territorio de la banda occidental del Uruguay. Caso de que entrara y no hubiese medios para expulsarlos, solicitaríase el efecto la cooperación de las tropas portuguesas. Artigas le envía una carta a Pueyrredón donde le dice: me he visto perseguido, pero mi sentimiento jamás se vio humillado. La libertad de América forma mi sistema y plantearlo mi único anhelo. Tal vez vuestra excelencia, en mis apuros y con mis recursos, habría hecho sucumbir su constancia y se habría prostituido ya. Muy dura la carta, ¿no? Bueno, así las cosas, se produce la tremenda invasión portuguesa a la banda oriental, a nuestra provincia de Misiones, donde ahí está nuestro querido héroe criollo indígena, Medecito, el único gobernador indígena que tuvimos en toda nuestra historia, resistiendo como puede en este embate portugués tremendo, propiciado desde Buenos Aires para sacarse de encima el peligro artiguista, ¿no? El llamado Ejército de Pacificación, así denominado, que tiene como único objetivo quitar a Artigas del medio por su proyecto revolucionario, federal, esta idea de federalismo que es tan importante, de la que hablamos un poco el otro día cuando explicábamos un poco las fuentes del federalismo, de la cual va a brevar Artigas, ¿no? Artigas era un gran lector de los teóricos federalistas norteamericanos, como por ejemplo Jefferson, ¿no? Con esta idea del reparto proporcional de poder entre las distintas regiones, con una conducción central, pero con un reparto equitativo de riquezas y poderes. Eso es la federación, bien entendida. Y bueno, este es el planteo de Artigas, que va a ser fuertemente combatido ahora por dos vías: por la vía de los ejércitos del Directorio y también de los ejércitos portugueses muy poderosos, que van a finalmente ir minando este protectorado de Artigas. Mientras tanto, San Martín termina de ultimar los detalles para su campaña, que comienza a comienzos de 1817, el gran episodio del cruce de los Andes, que demorará 20 días. Ahí hay todo un trabajo del otro lado, como decíamos, para ir preparando las informaciones. Y luego de ese cruce, que es un cruce, bueno, que daría para muchísimo más, pero en resumidas cuentas es un cruce de 5.000 hombres, un pelotón de 800 que son esclavos liberados, el batallón 8, que va a tener una destacadísima actuación y que se lo suele pasar por alto, ¿no? Estos afrodescendientes que luchan por su libertad y por la libertad de América. Y cruzado los Andes, que es una hazaña realmente que vale la pena destacar, porque puede haber una fantasía de que es subir una montaña y bajar, pero a esa altura los Andes tienen la máxima altitud, con montañas de 6.000 metros y el Aconcagua con 6.900 metros, como ustedes saben, un poco más. Y hay 4 cadenas montañosas que cruzar, para cruzar la última, que es el Espinacillo, la más alta. Así que es una proeza increíble, donde hubo que recurrir al ingenio de este espectacular personaje que fue Luis Beltrán, con los puentes plegables para cruzar las quebradas, al catering, ¿no? para tanta gente, los cuidados que había que tener para
donde se hacía fuego para que el enemigo no lo pueda visibilizar, los sistemas de comunicación con señalética y con chasquis, ¿no? En una época que por supuesto estaba muy lejos del GPS y del celular, para tener conectadas a todas las columnas, porque la disposición, y acá hay una genialidad extraordinaria, eran 4 columnas, 6 columnas en realidad, que iban de La Rioja al sur de Mendoza, y todas coordinadas con gran maestría, con distintos volúmenes también, y para eso había que tener una coordinación extraordinaria y una capacidad de coordinación y de liderazgo muy interesante, ¿no? Porque San Martín sabe que tiene muchos problemas de salud, es una persona de una enorme humildad, que nunca habla en primera persona, ¿no? Acá tenemos también una diferencia muy interesante con Carlos María de Alvear, su gran enemigo, que vale la pena recordar también antes de avanzar, que Carlos María de Alvear intenta derrocar a San Martín y asesinarlo, ¿no? Para lo cual envía sicarios a la provincia de Mendoza cuando era todavía director supremo allá por 1815. Este episodio vale la pena mencionarlo porque Alvear es un personaje increíble realmente, un dueño de un ego extraordinario, que por ejemplo todas sus partes son en primera persona. Por ejemplo, cuando habla de la toma de Montevideo, dice: yo, Carlos de Alvear, personalmente tomé Montevideo, me cubrí de gloria, qué sé yo, y pude ver la copia que tenía San Martín de este parte que fue subrayando todas estas referencias, todas estas autorreferencias, y comenta debajo, después de estas expresiones yoicas de Alvear, ni Napoleón, ¿no? O sea, del ego que tenía este señor, que era todo lo contrario de San Martín, que sus partes eran todos en primera persona del plural, nosotros, compañeros del ejército de los Andes. Jamás habla de él, nunca hubiera dicho San Martín cruzó los Andes, él no lo hubiera dicho nunca, ¿no? Siempre hablaba con un sentido muy colectivo, ¿sí? Y en este sentido también él era absolutamente consciente de la locura que implicaba ese cruce, ¿no? Hay una hermosa carta donde él dice: lo que no me deja dormir son esos montes, ¿no? Bueno, porque era consciente de lo que significaba esa locura de cruzar con todas esas personas, con todos esos animales, las vacas, los caballos, las mulas, sobre todo, más bien mulas, ¿no? Ese cruce con sus problemas de salud. Además, una persona con muchos problemas de salud, ¿no? Tenía reuma, artrosis, asma, una gran cantidad de enfermedades que lo hicieron, por ejemplo, ser la persona que introduce la homeopatía en Argentina, ¿no? Porque él no había encontrado mucho remedio en la alopatía, en la farmacología clásica, que era evidentemente muy básica en ese momento. Entonces, él introduce la homeopatía en nuestro país y trae de Londres un botiquín homeopático que se conserva en un museo en Mendoza, ¿no? Pero quiero decir que él se sentía falible, sentía que podía morir en cualquier etapa de ese cruce, y por eso estaba muy claro la delegación de mando en cada uno de los jefes de columna, que sabían perfectamente qué tenían que hacer, ¿no? Uno usaba el misterio del líder carismático y reemplazable, sino que él sentía que era perfectamente reemplazable, ¿no? Y después del cruce se produce el gran triunfo de Chacabuco, donde tienen una actuación fundamental los integrantes del batallón 8, el batallón de los esclavos que eran liberados, y ahí comienzan entonces las campañas de esta lucha de casi un año por la independencia de Chile, una lucha muy dura, muy desigual, con una derrota en el medio, que es la derrota de Cancha Rayada, donde el ejército español toma por sorpresa al ejército de los Andes, y ahí afortunadamente actúa muy rápidamente Las Heras y logra recomponer a las tropas, y podemos pasar nuevamente a la ofensiva y librar la batalla definitiva en Maipú, ¿no? Y ahí claramente, bueno, se toma Chile, se libera Chile, y hay una oferta para que San Martín asuma el poder, que sea nombrado director supremo de Chile. Él lo rechaza y delega el mando, él dice que tiene que ser ocupado ese lugar por un chileno, y lo designa Artigas. También ahí hay un acto muy interesante de generosidad por parte de San Martín, porque el Cabildo de Santiago le dona una cantidad muy importante de dinero que él destina a la construcción y equipamiento de la Biblioteca de Santiago, ¿no?
Es muy interesante porque San Martín era un gran lector, una persona que tiene una biblioteca personal importante, pero que la iba donando, y así fundó la Biblioteca de Mendoza, la Biblioteca de Santiago, y luego fundará la Biblioteca de Lima, ¿no es cierto? Es interesante porque en las recompras que él hace uno ve los intereses, ¿no? del manual o el menú de lecturas de San Martín, donde siempre estaban los filósofos griegos, los teóricos de la Revolución, el diccionario enciclopédico de Voltaire, múltiples intereses, un hombre realmente muy interesado en muchos aspectos de la cultura, de la filosofía, la política, la religión y demás, ¿no? Bueno, San Martín entonces comienza a preparar la última etapa de su campaña, que es el ataque naval sobre Lima, pidiendo apoyo a Buenos Aires, que se lo retasean absolutamente. Él viaja en varias ocasiones pidiendo ayuda, incluso viene a Buenos Aires, donde es recibido bastante fríamente, donde él decide romper con la logia, ¿no? Sobre todo con un personaje que era Tagle, que tiene una calle de Buenos Aires, lleva su nombre, porque entiende que no le están prestando la colaboración que él solicita para realizar la última etapa de esta campaña, que es el ataque naval a Lima. Entre tanto, la situación militar de las provincias se va complicando, la guerra civil se incrementa, y hay que pensar entonces en una situación que se va tornando cada vez más difícil. Están avanzando las tropas federales hacia Buenos Aires y se le solicita a San Martín que colabore con esta represión. Tenemos problemas de conexión, vamos a cortar unos minutitos. Bueno, ¿aviso? La gente nos lo está pidiendo, sí, por favor. Vamos a cortar unos segunditos para mejorar algunas cuestiones de conexión, y seguimos enseguida para bien de todos, como decía el Martín Fierro. Ahora volvemos. Estábamos hablando de San Martín, de la consolidación del poder en Chile, la planificación del ataque a Lima, en la última etapa del Plan Continental, y la frialdad con que esto era visto desde Buenos Aires por el gobierno directorial, que le retaseaba el apoyo, mientras que le pedían que se sume a las fuerzas represivas de los caudillos del litoral, los lugartenientes de Artigas, que eran Francisco Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe, ¿no? Esta situación se torna muy comprometida para San Martín, que claramente no tiene ninguna intención de participar en la represión interna, y tiene esa famosa frase que la espada de San Martín nunca se desenvainará para convertir a sus propios compatriotas, cosa que cumple efectivamente, y de alguna manera es interesante pensar que va a contribuir a la caída del régimen directorial con su no presencia, porque era el único ejército medianamente organizado para garantizar la defensa, que era lo único que les importaba a los directoriales, que era básicamente la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como ustedes saben, este proceso termina con la derrota para el directorio en Cepeda, y un régimen del que vamos a ir hablando despacio porque es muy interesante, que es el comienzo del régimen de las autonomías provinciales. Es decir, a partir de ese momento hay una disolución del poder nacional. Buenos Aires va a reclamar para sí el manejo de las relaciones exteriores, por ser el puerto, por tener acceso a las cuestiones diplomáticas, muy discutible, por supuesto, pero se le va a otorgar, y cada provincia va a hacer una vida autónoma de acuerdo a sus posibilidades. Esto va a favorecer mucho el régimen de autonomías provinciales, el surgimiento de caudillos locales, con porciones de poder importantes, y va a haber experiencias desde la República de Entre Ríos, la República de Corrientes más adelante, bueno, experiencias distintas de autonomías que se van dando después de 1820, donde claramente la más favorecida va a terminar siendo Buenos Aires, ¿no? Porque es la que tiene más riqueza, la que tiene el puerto, la que ahora claramente se apropia directamente, sin ningún tipo de prurito, de los recursos de la aduana, donde va a ir surgiendo entonces un partido unitario, ya un partido unitario heredero del partido directorial,
con una figura muy prominente que es la vuelta de Bernardino Rivadavia, que va a ser de alguna manera el hombre fuerte, una especie de primer ministro de Martín Rodríguez, de este gobernador de Buenos Aires, y va a comenzar la experiencia unitaria entonces en Buenos Aires con características muy particulares, ¿no? Mientras tanto, San Martín está pidiendo ayuda para su campaña al Perú, no la obtiene en absoluto, tiene que valérselas con los recursos de Chile, los recursos que puede conseguir, y finalmente va a lograr, como sabemos, la independencia, proclamar la independencia del Perú, ¿no? Ahí hay un hecho muy interesante y es el permanente pedido de acompañamiento por parte de San Martín a lo que era en ese entonces el gobierno encargado de las relaciones exteriores, que era Buenos Aires, y la negativa absoluta por parte de los rivadavianos, de los unitarios, de prestar ayuda, y el comienzo de lo que algunos autores llaman la feliz experiencia, que es Buenos Aires viviendo para sí y el resto de las provincias arreglándose como pueden, con grandes dificultades. El fenómeno del caudillismo tiene que ver con estas regionalidades, ¿no? Este regionalismo del que hablábamos al principio, estas diferencias regionales, donde algunos habían sido jefes militares de la independencia, otros eran hombres prominentes locales, con poder económico, con poder territorial, que van conformando también ejércitos propios y se van consolidando en las provincias como con un poder local, un poco para contraponer lo que se pueda a ese poder de Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, a su vez, va a surgir un partido federal que va a ir creciendo lentamente con una figura prominente que se va a ir destacando, y lo vamos a ver la clase que viene, con mucha potencia, que va a ser Manuel Dorrego, que va a destacarse inicialmente, había sido un notable oficial del Ejército del Norte, ¿no? Pero ahora en su rol político se va a destacar en un muy interesante debate sobre la ley electoral que plantean los rivadavianos a partir de 1821, una ley electoral de sufragio universal, absolutamente teórico, obviamente, que tenía sus características, ¿no? Como que solamente podían ser electos los propietarios, podían votar aparentemente todos, lo cual era muy difícil de concretar, ¿no? Porque, es decir, cuánta gente en la campaña se enteraba de que había elecciones, la elección no era obligatoria, ¿no? Y esto va a ser fuertemente debatido por Manuel Dorrego, que plantea que se está conformando y se está constituyendo la oligarquía del dinero, dice, una oligarquía del dinero que va dejando afuera de participación a la gente, que no puede de ninguna manera tener representación propia, ¿no? Sino que tiene que delegar esa representación a los hijos del poder. Es un debate muy interesante, lo vamos a ver más en profundidad la clase que viene, pero quiero ir dejando planteado estas cuestiones de lo que pasa en este año 20, que es un año definitivo. Es el año 1820 en el que muere Manuel Belgrano, ¿no? Que vamos a conmemorar ahora el bicentenario este sábado. Manuel Belgrano muere justamente en estas circunstancias, luego de esos últimos años con mucha complejidad de salud, habiendo cometido el error de involucrarse en la guerra civil, algo que San Martín le había desaconsejado. Termina finalmente pidiendo su retiro del ejército, trasladándose a Buenos Aires y viviendo en los últimos 6 meses de su vida en una lenta agonía, pidiendo que se le paguen lo que se le debe, que eran 16.000 pesos de la época, muchísimo dinero, y bueno, viviendo esos 6 meses en Buenos Aires para morir, como sabemos, un 20 de junio de 1820, en medio de una situación verdaderamente caótica, donde hay 3 gobernadores en Buenos Aires y ninguno, ¿no? Es decir, todos se proclaman gobernadores y ninguno tiene en definitiva el reconocimiento. Es una situación verdaderamente caótica en ese contexto, y después va a terminar surgiendo de quien hablamos recién, que es Martín Rodríguez, ¿no? El día de la muerte de Belgrano es interesante porque algunos libros de historia argentina decían el día más caótico de la historia argentina. Bueno, faltaba todavía el 2001, no hay que apurarse en Argentina cuando uno
pone esos títulos tan rimbombantes, ¿no? Hasta ese momento, hasta 1820, fue un día tremendo donde hubo 3 personas que se proclamaron gobernadores, lo cual hizo que la muerte de Belgrano pasara prácticamente inadvertida, que los periódicos no se ocuparan de él y que tuviera un entierro muy triste, como todos sabemos, no tiene dinero para pagarle al médico, le paga con un reloj, y la lápida se hace con un mármol de una cómoda porque no hay cómo pagar una lápida para su tumba, ¿no? Muy tristemente, recién al año se le va a hacer un homenaje, se le piden disculpas por la situación caótica que vivía el país, pero bueno, así en ese contexto tan triste muere Belgrano diciendo una frase tremenda, ¿no? Hay patria mía, que es como se encontraba el país en ese momento de aquel día 20 de junio que estamos conmemorando entonces este sábado, el bicentenario de la muerte de este extraordinario personaje, ¿no? El querido Manuel Belgrano, una persona de una coherencia notable, que como decíamos el otro día, unía a sus planteos teóricos su práctica, ¿no? Sí, lo que vivía como pensaba, ¿no? Aquella famosa donación de la que hablamos el otro día de las escuelas son un ejemplo de esto. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Acá las tengo. Muchas gracias. ¿Qué tanto, dice Julia Scarone, qué tanto se conocía a San Martín antes de su llegada a Buenos Aires? Bueno, la verdad que muy poco. No había muchas noticias aquí de qué era de su vida. Era hasta ese momento considerado un personaje español. Sí había sido reconocido incluso por algunos medios de prensa de España. Hay informaciones de algunas batallas donde él se había destacado notablemente por su coraje, por su temeridad, así que poco se conocía. Y uno, esta pregunta a la que sigue, dice Mariela Frege, ¿qué función tuvo la logia? La logia tuvo una función muy importante, como la tenía la masonería en ese contexto, que era, aclaremos, una sociedad secreta que tenía raíces muy antiguas, pero que va a tener una muy importante presencia a partir, digamos, del siglo XVIII, fundamentalmente, ¿no? Donde planteaba la ciencia frente al oscurantismo, ante la oscuridad. Va a tener problemas con la Iglesia, aunque no atacaba especialmente a la Iglesia, planteaba la cuestión del triunfo de la ciencia por encima de lo que llamaba las tinieblas. Incluso hubo sacerdotes masones, ¿no? Y llegó a haber obispos masones incluso. La logia entonces cumplió una función importante en aquel contexto. Recordemos que, por ejemplo, fue muy influyente en la Revolución Norteamericana. Gran parte de los llamados padres fundadores eran masones. El dólar norteamericano tiene un símbolo masónico, ¿no? En su anverso, la pirámide con el ojo. Personas muy importantes del mundo de la cultura, como Mozart, como Beethoven, fueron adherentes a las logias, que cumplieron una función importante hasta convertirse luego, en algunos casos, en sociedades que tenían que ver ya con el poder. Pero en este contexto es interesante plantear que San Martín, la logia es un instrumento importante porque era una persona desconocida que llega a Buenos Aires con recomendaciones, y la logia de caballeros racionales, también conocida como Lautaro, va a ser muy importante en la formulación de dos planteos básicos, que era independencia y constitución, ¿no? Es decir, plantear la independencia y no dejar de lado la idea constitucional. En ese contexto, la logia va a ser importante para San Martín y va a tener un rol importante hasta que él rompa con la logia, inicialmente la logia de Buenos Aires, cuando Alvear decida la entrega de estas provincias a Gran Bretaña, y él se muestra completamente en desacuerdo, ¿no? Es una cuestión interesante de esta ruptura con la logia de Buenos Aires y la creación de una logia en Mendoza, después una logia en Santiago y otra logia en Lima, ¿no? Melanie Martinsevich dice, ¿por qué San Martín pidió ser gobernador de Cuyo para planificar la campaña? ¿No podía simplemente instalarse en Mendoza a formar el ejército? No, porque necesitaba poder político y militar. Y es muy interesante la pregunta de Melanie, porque San Martín elige Mendoza, porque Mendoza es una de las ciudades con mejor cuadrícula del país. Esto es,
por las características agrícolas que tenía la provincia y que San Martín va a incrementar, había una clara compartimentación que tenía que ver con la distribución del agua. Una figura muy importante en Mendoza era el alcalde de Aguas, una figura que venía de la época de la colonia, que regulaba la provisión de agua, y teníamos entonces un mapa económico y social de la provincia que le vino extraordinariamente bien a San Martín, y por eso decide instalarse en Mendoza y de ahí planificar entonces el cruce, ¿no? Para lo cual necesitaba poder político, además de poder militar, y por eso él pide la gobernación de Cuyo, ¿no? ¿Por qué a Güemes no se le respeta o iconiza como a San Martín o Belgrano? Bueno, es una pregunta muy interesante. Fíjate que hace muy poquito tenemos un feriado en homenaje a Güemes. Yo creo que ahí hay una cosa, bueno, además están las pruebas, ¿no? Cuando en 1907 se arma un poco el panteón escolar, cuando está Ramos Mejía en el Consejo de Educación, se rechaza la figura de Güemes por su condición de gaucho, ¿no? Incluso en vida de Güemes, cuando era director supremo de Posadas, le pide a Güemes que elimine de sus partes la palabra gaucho y la reemplace por patriota campesino, a lo que le causa mucha gracia a Güemes, diciéndole que de ninguna manera va a usar ese término completamente extraño a su sentir, ¿no? Pero evidentemente la palabra gaucho les molestaba, y lo que hicieron fue convertirlo en un prócer local, en un prócer provinciano, con todo lo que implica desde la mirada portuaria, esta falta de reconocimiento nacional que se contrapone completamente con la opinión de San Martín, con la opinión de Belgrano, que lo consideraban un igual, una persona fundamental. San Martín dice claramente: sin Güemes no hay cruce, es decir, sin Güemes y este sistema extraordinario que él montó de los infernales, un sistema de guerra de guerrillas campesina, de pelotones de no más de 60 hombres que actuaban muchos a la vez y que enloquecían literalmente al ejército español, con una gran eficiencia, lo que Leopoldo Lugones llamó la guerra gaucha, ¿no? Esta guerra tan eficiente contra ejércitos tremendamente poderosos. Y yo creo que hay una mirada ahí muy portuaria que, por no tratarse de una persona vinculada directamente a la capital, se lo considera un prócer de segunda, podemos decir, lo cual es un error gravísimo, porque yo creo que tiene que estar entre los primeros, ¿no? Como esperemos que sea considerado cada vez más. Me parece que es una persona extraordinaria, un gran gobernador, muy querido en su provincia, y un hombre clave en la estrategia de la guerra de independencia, ¿no? Esto lo preguntaba Marco Fernández, lo de Güemes. Cristian Irusta pregunta: ¿es Artigas uno de nuestros referentes patrióticos más olvidados, maltratados de la historia oficial? No deberíamos darle un lugar más importante, por supuesto, y sin ningún afán de disputarle a los hermanos uruguayos la propiedad de Artigas, sino al contrario, compartirla, ¿no? Porque realmente es el prócer sin duda del Uruguay, pero también tuvo muchísimo que ver con nuestra historia y es una persona fundamental, ¿no? Es el padre del federalismo en estas tierras, una persona tremendamente influyente en las provincias del litoral, una persona que planteó un primer proyecto nacional revolucionario, como decíamos, ¿no? La reforma agraria, la cuestión de la república en un momento donde había tanta idea monárquica dando vuelta, la cuestión de la libertad civil, la proclamación de la independencia, el repudio a la dependencia de España. Todo esto fue planteado por Artigas muy tempranamente, en 1813, y ratificado en junio del 15 en el Congreso de Concepción del Uruguay. Una persona muy maltratada por el directorio. Posadas pone precio a su cabeza y es realmente increíble el caradurismo, ¿no? Que el hombre que va a ser el antecedente de Alvear, el gran traidor a la patria, declare a Artigas traidor a la patria y le ponga precio a su cabeza. Es una cosa realmente curiosa, así que yo creo que, por supuesto, es muy importante el rol que ha tenido Artigas en nuestra historia, ¿no? ¿Por qué no estaban dadas dice Natalia Sager, por qué no estaban dadas las condiciones para que Artigas envíe diputados al Congreso? Bueno, por lo que expliqué, de esta acción de Álvarez Thomas contra los diputados que habían sido enviados por Artigas, y por la invasión a la provincia de Santa Fe, la invasión a sangre y fuego
de agosto de 1815 sobre las provincias de Santa Fe, sobre la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, una verdadera masacre, y este secuestro de los diputados que evidentemente hablan de que no estaban dadas las condiciones y que por lo menos había que discutir si había que mandar o no diputados. Y también, como señalé antes, es interesante plantearse la posibilidad de la no concurrencia o de la que hubiera convenido más, ¿no? Que vale la pena dar ese debate histórico porque hubiera sido muy importante una presencia de un bloque federal republicano en el Congreso de Tucumán, sin ninguna duda, ¿no? Pero también es entendible la aprehensión que tenían la gente, los caudillos y el propio Artigas frente a ir a un Congreso con esas características y con un director supremo que había hecho estas cosas, como había sido Álvarez Thomas, ¿no? Nadie en la Asamblea del 13 propuso la abolición de la esclavitud. Bueno, lo que se propone en la Asamblea del año 13 es la libertad de vientres, en realidad, ¿no? Esto es, por un lado, sí, finalizar la trata, que no ingresen más esclavos, y por otro lado, una especie de patronato donde los niños nacidos de padres esclavos son automáticamente declarados libres. Como ustedes comprenderán, era muy difícil que esos chicos les sean respetadas sus libertades viviendo en una casa donde sus padres eran esclavos. Así que es una declaración más bien formal, podríamos decir, la libertad de vientres, que es de muy difícil concreción, por cierto, ¿no? Pasará bastante tiempo para que puedan ser abolida la esclavitud. Eso será recién en la Constitución Nacional de 1853, ¿no? En el medio seguirá habiendo esclavos, no nuevos, es decir, se logra esto de que los esclavos que ingresaban al ámbito de las Provincias Unidas quedaban en un estado de libertad, digamos, relativa, y bueno, lamentablemente es un proceso muy largo de 40 años más después de la Asamblea hasta considerar la abolición de la esclavitud. Acá dice Dona Farduto, ¿es verdad que San Martín cruzó los Andes en camilla? Sí, es verdad en algunos tramos, pero es verdad absolutamente en uno de los últimos cruces, el cruce previo a la campaña al Perú, donde él tiene un gravísimo problema de salud, corre el riesgo su vida, los médicos piensan que puede morir y que les aconsejan completamente hacer ese cruce en las condiciones físicas en las que está, y hace el cruce efectivamente en camilla, lo cual es durísimo, ¿no? Realmente impresionante. Por suerte, cuando llega a Chile logra recuperarse y encabezar entonces la gran campaña al Perú. Pero ahí está la famosa historia de los 60, la cueca, ¿no? Los 60 granaderos, que son los granaderos que acompañan a San Martín. Hay muy lindas pinturas de Roy Mattons que pueden verse en el Museo Mendoza de San Martín cruzando los Andes en camilla, ¿no? Enzo Astiz Rojas dice, ¿con qué finalidad había espías de distintos países europeos en nuestras tierras? Bueno, los había en casi toda Latinoamérica. Era muy importante para ellos lo que estaba por producirse, que era la declaración de independencia, el establecimiento de nuevos países con los que iban a entablar relaciones comerciales, diplomáticas. La calidad estratégica de Buenos Aires hacía que haya más espías que lo normal, que en otros países a veces, y por lo tanto, por lo que expliqué, ¿no? Por la importancia comercial del puerto de Buenos Aires, estratégica por otra parte, por eso había tantos espías. Hay espías rusos, suecos, y como dije, hay muy interesantes testimonios del espía sueco que estuvo incluso en el Congreso de Tucumán, ¿no? Diego Sebastián Méndez dice, ¿qué influencia tuvieron los pueblos originarios en el cruce de los Andes? Bueno, hay una situación muy interesante que se da con los huarpes, el episodio conocido como La Consulta, que es una muy bella localidad de Mendoza, donde hay hoy en día muchas bodegas. En esa zona se produce el encuentro entre San Martín y los caciques huarpes, donde él sabía que había una parcialidad huarpe que estaba a favor de la Revolución e Independencia y otra parcialidad que estaba colaborando con el enemigo. No sabe bien cuáles de las dos, pero en principio lo que él decide hacer es un acto que él considera justo, que es solicitarle permiso para cruzar la cordillera, porque él les dice,
ustedes son los verdaderos dueños de estas tierras y les solicito permiso para cruzar los Andes, que como ustedes saben era un ámbito sagrado, ¿no? Y a la vez él percibe y trata de engañarlos, porque como no sabe cuál es la parcialidad que está a favor de los españoles que mantenían un comercio activo con Chile, hace una cantidad de cosas como hacer pasar a pelotones varias veces y dar una idea de mayor número, les dice, les pasan información equivocada, pero a la vez escribe él escribe unos apuntes muy interesantes de profundo interés por la cultura huarpe, que se los va a contar al general Miller cuando le contesta una de las pocas entrevistas que ha dado San Martín en su vida, y es un texto maravilloso, con mucho contenido antropológico, ¿no? Donde él cuenta las costumbres, los usos, cómo veía a las mujeres, a los niños, la religiosidad. Todo eso es uno de los textos más largos de la respuesta que da San Martín en esa famosa entrevista por correspondencia que le da al general Miller. Así que hubo mucha importancia y por supuesto hubo vaqueanos, que de la parte que clava claramente a favor de la revolución, que fueron fundamentales a la hora de realizar y concretar el curso. Diego Sebastián Méndez, ¿por qué San Martín no aspiró a un puesto en el triunvirato? Bueno, porque recién era una persona que estaba llegando, no todavía tenía la popularidad ni el consenso que sí iba a tener después cuando se produce el triunfo de San Lorenzo, que es prácticamente contemporáneo a la reunión de la Asamblea, ¿no? La Asamblea se había iniciado sus sesiones a fines de enero del 13 y la batalla de San Lorenzo es el 3 de febrero del 13, así que estamos ahí. Y entonces sí, él entiende que bueno, era el momento para ir a aspirar a un cargo político, ¿no? Que por supuesto es rápidamente censurado, como vimos, por Alvear, que decide enviarlo fuera de Buenos Aires porque, como dijimos, como leímos el documento de Alvear, era enemigo de la concentración del poder, ¿no? El fusilamiento de Dorrego fue incentivado por Rivadavia, sí, totalmente, lo vamos a ver la clase que viene, pero sí, así lo dice San Martín, ¿no? Cuando vuelve al país, escribe un documento muy interesante. San Martín vuelve a la Argentina en 1828, pero no me quiero adelantar, pero digo solamente para contestar parcialmente la pregunta. Él dice que detrás del golpe de Lavalle y el fusilamiento de Dorrego está claramente la mano de Bernardino Rivadavia. Héctor Cardoso, ¿qué fue lo que logró superar el regionalismo? Bueno, es una pregunta muy interesante, hay que ver si lo superamos del todo. Y entramos acá en un debate muy interesante que tiene que ver con que si este país es realmente federal, como dice nuestra Constitución, ¿no? Y si no sigue habiendo evidentemente un predominio muy fuerte de Buenos Aires y el poder central. Yo creo que esto sigue pasando. Y bueno, el regionalismo costó superarlo justamente porque había una diferencia muy importante y había que suplirla de alguna manera con industrias locales, con mandos provinciales y locales, ¿no? Frente a ese intento permanente hegemónico de Buenos Aires. Así que yo creo que es un debate abierto si superamos el regionalismo o no, y si realmente vivimos en un país federal o no, ¿no? Yo creo que no, personalmente pienso que no, que es un país proclamadamente federal, pero con muchos visos de unitarismo que se pueden ver en muchos aspectos, ¿no? En cuando se dice el último pueblo de la Argentina, se está hablando desde el puerto, ¿no? Porque el último pueblo es un pueblo de frontera que sería en realidad el primero, no el último. Cuando se dice muy lejos o remotas localidades, bueno, cuando se habla en un noticiero nacional se dice está cortada la calle Rivadavia, ¿no? Que le importa a un habitante de otra parte del país. Y si no se dijera que es nacional no pasa nada, pero se dice noticiero nacional, ¿no? Se habla muy poco de las provincias, generalmente cuando hay una catástrofe, no de los logros, no de la cultura, no circula mucho, ¿no? La información de las provincias en esta cuestión de una especie de monopolio informativo que sigue manteniendo Buenos Aires. Bueno, hay mucha ansiedad con Dorrego, por lo que veo. ¿Quién mandó a Lavalle a matar a Dorrego? Ya lo vamos a hablar la clase que viene. ¿Por qué, dice Clara Saltori, por qué la Asamblea del año 13 no pudo declarar la independencia? En realidad no quiso Alvear, que era su presidente, por lo que veníamos explicando de esos vínculos con Gran Bretaña,
esta idea de que no era momento para declarar la independencia. Gran Bretaña decía claramente que esperáramos a la caída de Napoleón, que ellos podían en ese momento desentenderse de su alianza con España y apoyar más abiertamente las independencias americanas, pero que hasta que no cayera Napoleón eso era imposible, y entonces Alvear, que era un hombre muy cercano a Inglaterra, decide frenar dos cosas, que son la Constitución y la independencia, que iban de la mano, ¿no? Porque la Constitución iba a tener que ser de un nuevo Estado, de un Estado independiente, no iba a haber una Constitución de un Estado no constituido, como nación independiente, ¿no? Así que esa es un poco la razón, ¿no? ¿Por qué San Martín no hizo nada contra Alvear, más allá de ese comunique? Sí, hizo mucho contra Alvear, cuando primero sublevar a su ejército y desobedecer al gobierno central, y segundo, o antes de eso, cuando Alvear intenta destituir a San Martín, en ese mismo año 15 envía a Perdriel como una especie de interventor de la provincia de Mendoza, de la provincia de Cuyo, para reemplazar a San Martín, y San Martín tiene ahí se ve la capacidad política y la picardía política de San Martín. Le dice a Perdriel que no tiene inconveniente en renunciar y dejarlo a él en su cargo, que con mucho gusto lo va a acompañar a asumir el cargo en la plaza central y en la casa de gobierno, con lo cual cuando va San Martín con Perdriel se produce una verdadera sublevación de apoyo a San Martín y de repudio a Perdriel, que se tiene que ir escapando de la provincia, tras lo cual se produce el intento de asesinato de San Martín por parte de sicarios al mando de Alvear, que son detectados por el servicio secreto sanmartiniano. Bueno, y de esas personas no tenemos más noticias, ¿no?, de los sicarios, pero ahí se terminó un poco la historia del atentado planeado por Alvear contra San Martín, que es desactivado afortunadamente, pero sí hizo mucho, ¿no?, contra Alvear. El plan continental de San Martín realmente se basó en el plan de Thomas Maitland. Bueno, lo expliqué antes, en parte sí, él tenía conocimiento de este documento que lo rescata Rodolfo Terraño en un libro muy interesante, San Martín y el plan Maitland, porque estando en el exilio durante la época de la dictadura, Terraño en Londres descubre este documento del plan Maitland, que habla justamente de tomar Buenos Aires, de ahí pasar a Chile y de ahí al Perú. Pero, como dije, San Martín también, estando en Tucumán, conoce a dos oficiales de inteligencia que le transmiten el mismo plan sin haber conocido el otro, pero con una concreción mucho más efectiva, con la toponimia, con cómo hay que hacer, quiénes son las personas que pueden ayudarlo a concretarlo, ¿no? Daniel Capaldo dice, ¿no los dejaron muy solos a Belgrano y Güemes en el norte? Absolutamente, absolutamente, y era la intención, ¿no? Eran dos personas muy incómodas para el poder central. Belgrano por sus ideas, ¿no?, que explicamos la clase pasada, estas ideas tan innovadoras, tan renovadoras. Él se vive quejando, ¿no?, de la situación miserable de sus tropas. Tiene que ingeniárselas. Piensen ustedes, por ejemplo, que cuando está en Tucumán, asentado con sus tropas, resuelve hacer una huerta para que puedan comer. Tal era el nivel de miseria, ¿no?, que tenía ese ejército, que decide hacer esto. Y Güemes, absolutamente. A Güemes no solo que lo dejan solo, sino que lo hostigan, le crean problemas internos, le crean problemas desde Tucumán, con Arauz, le niegan permanentemente el envío de armamento, el apoyo, que se la tiene que valer solo, porque tenía, como dije también, este temor absoluto de que Güemes se convierta en un nuevo Artigas, en un caudillo poderoso y enemigo del poder central. Y bueno, ahí hay una correspondencia muy interesante entre Belgrano y Güemes, que se ayudaban mutuamente como podían. Hay una carta donde dice, le mando estos caballos flacos que son los únicos que tengo, le dice Güemes a Belgrano, ¿no? Y Belgrano le dice una carta muy linda, hace muy bien en reírse de los doctores de Buenos Aires que planifican, deciden, hacen y deshacen en planillas y mapas de lugares que nunca conocen ni conocerán, ¿no? Así que sí, realmente fueron dejados muy solos y
Y pensemos en la figura de Güemes, ¿no? Este personaje enorme que junto a sus gauchos y junto a su hermana, un personaje fundamental, ¿no? María Magdalena Güemes Macacha, que en muchos momentos tuvo que ejercer, de hecho, el poder en Salta, porque su hermano estaba en campaña, una mujer muy importante para ser recordada también, y a todo ese dispositivo de la guerra gaucha, que cuenta Lugones y que se ve en la linda película, ¿no?, de Lucas de Mare, donde participaban los niños, las mujeres, los ancianos, de muchas formas, de correo, de tareas de espionaje, ¿no? Ese pueblo en armas, como se decía, logra frenar 9 invasiones españolas, ¿no? Es impresionante realmente contener a los españoles hasta que se produce la traición que va a terminar con su vida, ¿no? Muy buena pregunta la Sebastián Talarico, ¿no? ¿Quién elegía a los diputados de las provincias en ese momento? La verdad que eran elegidos bastante a dedo, no había una elección en el sentido tradicional del término, y por ejemplo los diputados del Alto Perú, que era zona ocupada por los españoles, eran elegidos también de esta manera, casi se autoproponían y eran designados, ¿no? Porque no había ninguna posibilidad de llevar adelante la elección. También es interesante decir que Buenos Aires, si bien renuncia a ser la sede del Congreso, impone las condiciones. Una de ellas es un diputado cada 15.000 habitantes, con lo cual se garantiza 7 diputados frente a provincias que, como Jujuy, tenían un diputado, o otras provincias que tenían a lo sumo 2, ¿no es cierto? Es decir, que ahí hay una gran marcar la cancha para tener mayoría o mayor presencia en ese Congreso, ¿no? Victoria Fiorito dice, ¿por qué San Martín no volvió a la Argentina? Bueno, sí, volvió. Nos falta todavía cuando se va, ¿no? Porque estamos adelantándonos, pero se van al 24 perseguido por los rivadavianos, ya lo vamos a ver en detalle, y vuelve en el 28 pensando que gobierna Dorrego, que está en guerra con el Brasil, y él se embarca, estaba viviendo en ese momento exiliado en Bruselas, se embarca para colaborar con nuestro país en la guerra con el Brasil, y lamentablemente cuando llega a Río de Janeiro se entera de que Dorrego ha sido fusilado por Lavalle, llega hasta el puerto de Buenos Aires, se entera que gobierna Lavalle, que hay, como él dice, la dictadura de Lavalle, se niega a desembarcar, se traslada a Montevideo y ahí permanece 3 meses hasta que decide finalmente volver a Europa para trasladarse a su exilio definitivo en Francia, ¿no? Bueno, es muy interesante, ese momento requiere que lo hablemos detalladamente, ¿no? ¿Por qué la historia oficial relega a un segundo plano al Congreso en que se resolvió la independencia de la Banda Oriental? En realidad fue en nuestro territorio, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, donde se proclama la independencia en Concepción del Uruguay en junio de 1815, y efectivamente es un episodio completamente relegado, negado por la historia oficial, y es un antecedente fundamental. Estamos hablando de la primera declaración de independencia de una parte muy importante, te diría casi la mitad del territorio argentino, ¿no?, que proclama la independencia en ese momento, ¿no? San Martín apoyó a Belgrano en su planteo sobre el rey Inca, participó del Congreso de Tucumán. No, lo hizo a través de sus diputados, Laprida, Godoy Cruz, que eran los diputados de Cuyo, y a través de cartas y un reconocimiento que ese plan era un plan muy interesante. Y él no participó del Congreso de Tucumán, pero sí activó mucho a través de estas cartas como las que leíamos, ¿no? Las cartas a Godoy Cruz, hasta cuándo esperamos para proclamar la independencia, bueno, estas cuestiones que hicieron que estuviera muy presente en el Congreso sin estar presente físicamente, ¿no? ¿Por qué se consideró revolucionaria la reforma agraria de Artigas? ¿En qué consistía? Bueno, justamente consistía en tomar las tierras de lo que él llamaba los enemigos de la patria, los europeos que estaban conspirando contra la patria, los malos americanos, decía él, y entregarlas a aquellos que quisieran trabajarlas, ¿no? Ese fue básicamente el planteo de la reforma agraria, que se aplicó en distintas zonas de lo que llamamos el protectorado de los pueblos libres, ¿sí? Es decir, las llamadas tierras baldías o tierras que eran de propiedad de emigrados, de gente que se había ido porque eran enemigos de la revolución o que habían sido, en todo caso, sancionados
por haber sido descubiertos en acto de conspiración contra la revolución, ¿no? Esas tierras son las que van a ser entregadas para ser aplicadas a esta reforma agraria. ¿A qué se debe ese sentimiento de traición a la patria por parte de Alvear y Manuel García? Dice Lautaro Cejas. Esta va a ser la última pregunta. Bueno, el sentimiento de traición a la patria viene de parte de los que critican a Alvear y García. Ellos no lo tuvieron, ¿no? Y fueron realmente traidores a la patria. Pensemos en esta doble entrega, ¿no? La entrega de las Provincias Unidas a Gran Bretaña en esa famosa carta a Lord Stranford. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, y luego la reunión con el embajador español, donde le cuenta nuestros secretos militares, se arrepiente, una carta de pedido de disculpas a Fernando VII. Manuel José García, bueno, es tremendo, ¿no? Es el portador de esa carta y es además el que propicia la invasión a la banda oriental, ¿no? Como decíamos, y firma el Tratado de Río, por el cual se autoriza o se propicia la invasión por parte de esas tropas, esos 30.000 soldados del ejército portugués, ¿no? Bueno, queda una más que se puede contestar más o menos rápido, que es de Marcelo Pulén, que dice: San Martín y Artigas tuvieron vínculo, tuvieron una correspondencia muy interesante, donde San Martín le dice que apoya sus ideales y que entiende que no hay que derramar sangre de hermanos, que tenemos que unirnos, unámonos, paisano mío, ¿no? Una muy hermosa carta. Y después, bueno, ratifica esta cuestión no participando de la guerra civil y, como dije, siendo un agente causal de la caída del Directorio, ¿no? Porque si San Martín hubiera venido con sus tropas a defender al Directorio, probablemente la situación hubiera sido otra, pero San Martín se niega, y al negarse de involucrar a sus tropas en esta guerra civil, bueno, realmente fue una causa eficiente para lograr la caída del Directorio, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas preguntas muy interesantes que vamos a dejar para la próxima. Agustín Taboada, ¿qué importancia tuvieron los medios de comunicación en aquella época? Bueno, es interesantísimo para que lo desarrollemos, porque fue realmente muy importante en aquel momento y tuvo mucho que ver, por ejemplo, con la expulsión de San Martín del país por parte de los rivadavianos, la campaña de prensa que se monta para calumniar a nuestro querido Libertador, instigada por el Argos y otros periódicos rivadavianos de la época. Bueno, muchas gracias, guardamos las preguntas, las seguimos contestando en la próxima. Muchísimas gracias por todo, espero que les haya gustado. Acuérdense que la pueden volver a ver. Los que tuvieron algún corte la pueden ver completa a partir de hoy hasta el jueves que viene a las 7 de la tarde. Y nos volvemos entonces el jueves que viene para hablar de la etapa siguiente, donde vamos a hablar de Dorrego, absolutamente, que es uno de los temas más demandados el día de hoy. Un abrazo grande, que estén muy bien y salud para todos y nos vemos.